tuviste una relación con el hermano de él? Primeramente sí. Ese hombre se fue, me abandonó. Tenía 4 meses de embarazo. Ándale. Henry, no te hagas el gallito. Henry, no te hagas el gallito. Ah. Él me valoriza. Okay. Él me trata con mucho cariño, me da mucho amor. Entonces cambiaste de hermano. Exactamente. Cuando lo conocí a él, yo creí que podía volver a confiar en los hombres. Él estuvo en México más de 2 meses. Rodrigo y yo vamos a ser papás. Andrea. Doctora, eso no es cierto. Tuvo un desliz con ella. Eso no es engañarte. Un desliz es un beso. Se acostó con ella. La mujer engaña casi al mismo nivel que el hombre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La actriz norteamericana Jane Fonda dijo: una pelea entre hermanos es la más dolorosa de las guerras. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y mire que hay peleas entre hermanos horribles. Aquí hace poco en la Florida hubo un caso de un hermano de 16 años que mató al otro de 17 porque peleaban por ropa. Agarró la pistola, mató al hermano y luego se suicidó. O sea que es definitivamente algo triste. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Y pa' colmo, mientras que limpiaba la habitación, encuentro una pistola. Por poco me muero. Este tipo llega a la casa, usa todo, teléfono, usa todo de la casa y ya a mí me tiene cansado. Y para el colmo tengo que soportarlo sin camisa por toda la casa. Mi mujer se respeta y mi casa se respeta. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Keishla, tú eres la demandante aquí. Claro, doctora. Bueno, dime quién es Antonio, por qué lo demandas y qué le estás pidiendo para resolver este caso. Seguro que sí. Demando a Antonio, que es mi pareja actual. Exijo que él venda el apartamento donde nosotros vivimos o que consiga la mitad, porque yo no puedo seguir viviendo en este infierno, doctora, porque realmente estoy bien mal, sentimentalmente estoy bien mal, no me siento segura en mi casa. Le traje un video para que pudiera ver todo lo que estoy sufriendo, todo lo que estoy pasando en la casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo, hace 3 años, yo estaba en una relación con su hermano. De hecho, él es el dueño de la casa. Espérate. Ya esto no se puede controlar. Le explico. A ver, tú tuviste una relación con el hermano de él. Primeramente sí. Ok. Nosotros teníamos una relación de 3 años, la cual que me humillaba, me trataba muy mal, emocionalmente y psicológicamente me trataba por el piso. Ok. De verdad, no me respetaba, tenía que soportar todo el tiempo en la calle, tenía que soportar mensajes, llamadas en el celular todo el tiempo de otras mujeres, hasta que un día yo salgo de mi trabajo temprano, llego a mi casa y yo le encuentro con otra mujer en la cama. Ok. Pues a mí mi mente se fue en blanco, yo soy una mujer fiel a él y que yo encuentro en mi casa y yo veo estas cosas, eso a mí me lastimó. Claro. Entonces, pues, mi mente se fue en blanco. Lo primero que estaba al lado mío era una lámpara y yo se lo tiré. Se lo rajé la cabeza porque realmente no aguantaba más. Ok. Ese hombre a mí se fue, me abandonó. Tenía 4 meses de embarazo Ándale. y se fue, me dejó sola en la casa. ¿Qué sucede? Este hombre, que es completamente diferente A su que él, hermano. claro, amoroso, sumamente respetuoso, él me da mi lugar como mujer. Él es mi paño de lágrimas. De hecho, en la relación, él siempre trataba que nosotros estuviéramos bien, pero ese hombre no hay quien, de verdad. No me respeta como mujer, me humillaba delante de la gente. Donde quiera,
me gritaba, me hablaba con palabras soeces todo el tiempo. ¿Sabes? No me supo tratar. Él me valoriza. Okay. Él me trata con mucho cariño, me da mucho amor. Entonces cambiaste de hermano. Exactamente. Pues realmente porque me enamoré de él. O sea, nosotros empezamos a compartir durante ese año, compartimos y fue todo bonito. ¿Qué pasa? Un día yo recibí una llamada telefónica de tanto tiempo que yo no sabía nada de él. Llama a Henry, su hermano. Me dice que está en Puerto Rico de nuevo. Él se había desaparecido, se fue a trabajar en Estados Unidos y nada le fue bien. ¿Qué pasa? Me dice que va a regresar a Puerto Rico, que quería conocer la nena porque la nena es de él y toda la cosa. Pues yo le digo, pues perfecto, eso yo no te lo voy a negar porque es su derecho, lo puedes hacer. Pero entre tú y yo no hay nada. Okay. Un día yo estoy en mi casa atendiendo a mi bebé, esperando que mi esposo llegue. Me tocan la puerta, aparece él en mi casa. Con sus maletas, con sus motetes, me dice, aquí vengo yo a regresar a mi casa. Y yo no. En ese preciso momento, mi esposo llega. Él se altera, empezar a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué qué sé yo? Formó el revolú. Pues tratando de tranquilizarlo a él, porque realmente yo entiendo la situación. Sí. Pues, ¿qué pasa? Pues nosotros pusimos todos los papeles sobre la mesa, empezamos a hablar y pusimos reglas. Yo le doy la oportunidad para que él sea padre para su niña, que él puede, o sea, empezó a demostrar mi responsabilidad de que quería ser parte de eso, empezó a comprarle la comidita, jugaba con ella, o sea, yo veía eso. Doctora, mi papá nunca ha estado en mi vida. ¿Quién soy yo para quitarle la imagen de papá? No, yo entiendo esa parte, perfecto. Pues yo le permito eso. ¿Qué sucede? Un día yo estoy limpiando la casa, ellos siempre están peleando, se enredan en pelear, yo estoy mala de los nervios. Yo no puedo con esto más nada porque la nena está viendo esto y esto le está haciendo daño. Se enredan a pelear, rompen trastes, rompen todas las cosas que yo tengo. Mi mesa ya está explotado. O sea, y me tienen la casa hecho un reguero, un desastre. O sea, ya yo no duermo. Tratando de... Pero aquí el tema es que ellos son dueños de este departamento. La casa pertenece a los dos. Entonces, pues ahí es que tengo que entender yo. Entonces, ellos son dueños los dos del departamento. Exactamente. Y tú lo que le estás exigiendo a él, que venda el departamento o que le dé la mitad. Para que nosotros podamos buscar esa paz y tranquilidad, porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa? Él me trae una pistola a mi casa. ¿Él? Él. ¿Para qué? Él tiene una inseguridad encima terrible. No es inseguridad. Es inseguridad, Antonio. No es inseguridad. Porque por más que yo esté de tu lugar, que contigo, es que tú eres la persona que yo amo. O sea, que tú me estás diciendo, tú me dices a mí que él tiene una pistola por celos. Una pistola por inseguridad. ¿Inseguridad por inseguridad. de qué? Pues inseguridades. Él se inventan cosas que en donde no lo hay. Inventan cosas, que tú, que esto y lo otro. No, Antonio, yo estoy aquí, él está claro, estamos claros que él está para la niña. Pero no le da derecho a traerme una pistola a mi casa. Están viviendo todos juntos. Eso es correcto. Sí, no se y quiere la ir. nena, son no se 4. quiere ir, doctora, no se quiere ir. Okay. No se quiere ir. Entonces, tú lo que le pides a él, que venda ese departamento o le dé la mitad a su hermano para que su hermano se desaparezca, ustedes puedan seguir viviendo la vida matrimonial y él tenga contacto con la niña, pero fuera del entorno del hogar. Ya entendí esa parte. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta, Antonio responde a la demanda. Tu hermano debiera de tener el mismo gesto que tuviste tú de decir, me retiro de mi propia casa para que mi hermano ahora tenga la relación con la que fue mi mujer y mi hija. Es lo poco que puede hacer. Yo hice lo mismo. Al frente mío en mi cara, él trató de pasarse con ella. Es muy difícil compartir un departamento. Imagínate compartir una mujer. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.